Bueno, aquí estoy otra vez con Julia, mi gran amiga, y yo estoy muy emocionada porque aquí yo no llevo la agenda, lo haces tú, Julia. Entonces, bienvenida otra vez a nuestras pláticas y me gustaría mucho que nos platiques de qué vamos a hablar hoy. Gracias por darme la bienvenida. Gracias por dejarme hablar contigo. Siempre es un gran gusto que tengo hablar contigo, que eres mi amiga y además poder compartir más esta información y estas ideas que tengo y que yo utilizo también. Utilizo estas ideas con mis propios hijos a veces, utilizo estas ideas con mis clientes en coaching y así me encanta compartir eso. Por eso me metí en esta profesión. Claro. Entonces, gracias. Y lo que quería hablar hoy es que hace un par de veces que platicamos, empezamos a platicar sobre el placer como algo que a veces pensamos como algo negativo o algo demasiado, ¿no? Y Sí, que es porque se debe de platicar con los nenes, con los hijos desde chiquitos y también en la adolescencia sobre el placer. Entonces, esa vez que platicamos, di muchas razones del por qué, ¿no? Porque les enseña autonomía de cuerpo, porque les enseña que no deben de sufrir ni en el sexo ni en ningún momento, deben de aguantar cosas feas en su cuerpo, porque les protege de esa forma, enseñándoles que es una manera de decir sobre su propio cuerpo y decidir sí, sobre su propio cuerpo. Entonces, ya platicamos de muchas razones por qué el placer no es nada malo, sino que es algo bueno e importante platicar con los hijos sobre el placer, pero de esas formas, o sea, yo dije, bueno, no es que estemos hablando de los orgasmos con niños chiquitos, ¿no? Eso no es lo que es el placer, es algo bastante amplio. Entonces, voy a simplemente, dar más sí, ejemplos sí, de cómo dime. funciona eso. Sí, 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 porque lo que yo estoy pensando mientras te estoy escuchando es que creo que efectivamente muchas personas en Latinoamérica están todavía como, yo diría, hechizadas por el catolicismo, donde cualquier placer es pecado. Y creo que sí, eso es algo que aunque tal vez no lo piensen conscientemente, creo que está ahí como algo de no, pero es que hasta cuánto comemos, o sea, todo lo que es placentero es como algo que no. Y me imagino que de ahí viene mucho esto de como una confusión general, ¿no? De qué cosa, pero yo siempre pienso que si tenemos cuerpos es porque la fuerza que nos creó pensaba que era una buena idea tener un cuerpo. Y si lo hizo tan sensible es porque de verdad estamos también aquí, porque necesitamos disfrutar, necesitamos sentir placer. Y simplemente quería como poner eso porque si hay personas que escuchan y se sienten como incómodas con la idea del placer, ojo, muchas veces creo yo que llega de la religión. sí, y de todas las religiones, digo. Sí, el catolicismo, pero también en muchas, muchas, muchas religiones es una cosa que nos meten la idea de que no se debe de disfrutar del placer, no se debe de sentir bien, uno tiene que sufrir, uno tiene que sacrificarse y pues yo como siempre voy a decir que yo no me meto en las creencias de la gente y apoyo totalmente la religión que uno quiere seguir. Sin embargo, dicho eso, es mi humilde creencia, como dices tú, que si algo nos creó de esta forma tan linda, ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutarlo también? Es algo tan simple como abrazar a los bebés chiquititos, que nosotros nos sentimos bonito cuando abrazamos un bebé y también los bebés necesitan ese placer muy básico de la piel, de tocarse, de Sí, sentirse amados. Eso es el placer.
sí, de esto hablo cuando hablo del placer. No es sí. solo esto de, como digo, tener un orgasmo, cosas No, así. Es, el placer está en todo lo que nos hace sentir bien en nuestros cuerpos. ¿Y exacto. cómo puede ser algo malo eso? No, y yo creo que ella, y aquí, o sea, estamos también, hay que pensarlo, luchando contra creencias donde yo sé que tú has escuchado lo mismo que yo. No lo consientas con brazos, como Ujú. si abrazar a un niño, como si cargar a un niño fuera em, algo malo que lo va a llevar a ser consentido. Y yo quiero nada más agregar una perspectiva neurológica que de Sí. verdad es a través del tacto de la piel que se empiezan a desarrollar los cerebros de los bebés. Entonces, si no los cargamos, si no les damos ese tacto, que es muy placentero también para un bebé, no se desarrollan apropiadamente sus cerebros. Sí, y también a veces les hace más difícil como crecer con un sentimiento de seguridad. Entonces también afecta Totalmente. en la psicología. Y Y las yo no soy emociones. psicóloga, no estoy hablando totalmente de eso desde perspectiva, no soy psicóloga, pues, pero sí leo un poco de psicología y claro que afecta, implica cosas en mi trabajo. Entonces, sí, sabemos que también cuando uno tiene necesidades, y todos tenemos necesidades, incluso los adultos, pero especialmente los bebés y los niños chiquitos tienen necesidades del tacto. Entonces, cuando les negamos eso, seguido, seguido y seguido, y ya sí les afecta. Sí, Y sí. Y otra vez, como siempre, no es para hacerte sentir mal. Si eres mamá, si eres papá escuchando eso y, ay, es que estás haciendo lo que te enseñaron a hacer, estás haciendo lo mejor que puedes, no, no te golpeas, ¿no? No al no, sacrificio. no, no, exactamente, y la verdad es que solo porque hemos hecho las cosas de una forma inadecuada, porque es lo que nos enseñaron, no significa que necesitamos seguir haciéndolo, podemos cambiar. Y eso es por qué hacemos este tipo de programas, es para dar herramientas a poder cambiar. Sí, exactamente, exactamente. Pero sí quiero destacar lo que dices también de que muchas veces es inconscientemente que pensamos esas cosas negativas sobre el placer, Sí, ¿no? Y todos tenemos algo de eso, todos, porque crecemos en estas sociedades donde es algo negativo. Entonces, sí o sí, no importa si creces católico, si creces, no sé, cualquier religión, en cualquier sociedad, creo que todas las sociedades que conozco yo tienen algo de eso contra el placer. Incluso en las sociedades como estadounidense, donde se vende y se vende y se vende el placer, se vende y se vende ese tipo de, esto te hace sentir bien, si compres esto, si haces así. Nos venden una idea del hedonismo casi, sí, pero a la vez es que, oh no, eso realmente no es de los valores, eso es algo malo. Entonces dan muchos mensajes muy confusos y otra vez digo, tenemos que ayudar a nosotros mismos a lidiar con eso, a pensar en eso primero y después para poder ayudar a nuestros hijos a manejar esos claro. mensajes. ¿Y cómo se hace entonces con los hijos, Julia? Ah, gracias por preguntarme. Justo lo que quiero hablar. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para empezar a tener esas pláticas y poner el ejemplo de eso con los niños chiquitos. Hoy solamente voy a hablar de los niños chiquitos, ejemplos con los niños chiquitos, o sea, antes de la pubertad, más o menos, o antes de la adolescencia. Puede ser al principio de la pubertad también, porque a veces les pasa muy temprano, a las 8, 9 años. Pero digamos, a partir de los niños 10 años y menos, más o menos. Ustedes conocen a sus propios hijos, pueden decidir, pero si les aplica o no, pero más o menos allí. Una de las cosas súper mega extra importantes que digo yo es hablar con ellos y poner ejemplos sobre lo que es el consentimiento. No, ya empezamos a platicar de eso la vez pasada, hace 2 veces también, de qué es el consentimiento. Es capacidad es autonomía del cuerpo
y capacidad de poder decir que sí o que no sobre su propio cuerpo. Y pedir ese mismo permiso si está involucrado el cuerpo de otra persona o también sobre otras cosas de interactuar con otras personas. Y eso es lo que quiero hablar cuando hablo de los niños chiquitos y hablando con ellos, poniendo el ejemplo del consentimiento. Es eso, no es del sexo, claro, no están metidos en sexo en esa edad y nada que ver, o sea, si es abuso, si algo así está pasando. Pero cuando están chicos, entonces sí están aprendiendo sobre sus propios cuerpos, sobre cómo interactuar con los demás y cómo interactuar con los cuerpos de los demás. Entonces, con abrazos, con besitos, con dar cosquillas, cosas así, todos esos son oportunidades de hablar y poner el ejemplo sobre el consentimiento. Por ejemplo, si estábamos dando cosquillas a los hijos, nosotros, y dicen, para, no, ya no, es ya no. Y hacerles entender claramente que si dicen no, ya paramos. Si dicen, aunque estén bromeando, aunque sí quieren seguir, porque a veces hacen así, ¿no? Quieren seguir, pero dicen, no. Pero hay que distinguir, no, ok, paro. ¿Seguro? ¿Quieres seguir? Dime sí si quieres seguir, ¿no? Hacer esa simple cosa ya es mucho, es mucho, es mucho. Enseña con ellos que tienen ese poder y que sus palabras valen. Su no Sí, sí vale, su sí sí sí, vale. Y tienen que ser claros en que sí quieren o no quieren. Y ellos mismos tienen que decidir. A veces tienen que pensar, ¿sí quieren más cosquillas o no? A veces cuesta un minuto claro, pensar, sí me está claro. gustando, pero también se siente chistoso. No sé. Bien, piénsalo. Decide bien, ¿sí o no? ¿Quieres seguir? ¿Sí o quieres más? ¿Sí o no? Eso ya les enseña a evaluar su propio cuerpo, sus propios sentimientos dentro de su cuerpo y tener que comunicarlo. Entonces, cositas así como cosquillas o si están como jugando, peleando, cosas así muy corporales, especialmente con mi hijo, él siempre quiere estar haciendo esas cosas. Todos esos y ya hemos hablado de darle abrazos a otra gente o darle besitos a otra gente, a su familia. Siempre dejarlos decidir si quieren hacerlo en ese momento o no. También decidir si quieren recibir un beso o un abrazo o no, ¿no? Y es algo que no hemos aprendido así, ¿no? Casi No, para nadie. Entonces, nada. Yo, nos cae raro al principio pensar, ¿tengo que pedirle permiso a mi hijo a abrazarlo? ¿En serio? No, se siente chistoso a veces, pero les sugiero que pueden como pensarlo de otra forma. Simplemente no es que tienes que pedirle permiso, es que qué gusto que puedes pedirle permiso para enseñarle así, para darle ese sí, poder sobre su propio cuerpo. ¡Wow! Es un sí, regalo que estás sí. dando. No es una obligación. No es que tienes que pedirle permiso. Es que, ¡ay! ¡Qué poder! Y qué bonito Sí. regalo que Y puedes darle esa oportunidad. sí, y la verdad es que lo puedes hacer con muchas cosas. O sea, yo lo he hecho con niños pequeños cuando tienen un moco colgando. Oye, tienes un moco en tu nariz. ¿Te limpio o te lo quieres quitar tú misma? Sí, sí, No, yo sí. lo hago, Darles ¿no? opciones. Sí, Sí, aunque a veces da sí, asco, pero pero así, o sea, de verdad, o sea, o a veces dicen sí, y son cosas hasta con el pañal. Oye, mi amor, ya te hiciste en el pañal, ¿te lo puedo cambiar, por favor? Y a veces te van a decir que no. Tú no. Entonces, ¿quién? Papá. Ok. sí, sí es en momentos así, cuando es algo que tienen que hacer realmente, es una buena táctica darles opciones así de una Sí, forma u otra. ¿Quién te cambia? Entonces, sí es que es el momento para eso. A veces, sí, no es que, a veces tiene que ser algo como, ¿tú quieres agarrar tu propio pañal y me lo traes?
¿O no? exacto. Ah, Es, ya tiene yo, una opción, ya tiene sí, poder. sí, y yo creo que eso es súper importante hablarlo porque no tiene que ver tanto con sexualidad, sino No. simplemente autonomía, Ujú, independencia. Y si ujú. queremos que nuestros hijos, cuando sean grandes, sean autónomos, independientes, pues empezamos con cosas sencillas, pero tiene que ver también con su sexualidad. Entonces, Exactamente, tiene mucho que ver con su sexualidad en el futuro. sí, Entonces, quiero dar otro ejemplo de algo que no tiene nada que ver con ni el cuerpo, para empezar a pensar también en cómo ponemos el ejemplo del consentimiento y enseñarles a ellos a pedir permiso a los demás también, a pedir permiso para tocar o para hacer cualquier cosa, ¿no? Y es un ejemplo de mi hijo, de mi más chiquito, tiene 5 años y le encanta, por cualquier razón de su desarrollo, ahora está en una fase cuando le encanta hablar de popó y darle intercambiar como nombres chistosos con el popó. Quiere decir cabeza de popó, codo de popó, rodilla de popó. Así le cae chistosísimo, le encanta. Y antes lo hacía con dos otros niños en la escuela. Y lo hacían a las espaldas de las maestras porque era como prohibido. Entonces, muy emocionante, ¿no? Pero entonces conmigo quería hacerlo también. Quería hacerlo con todos en la casa. Y decía a su hermana así y a ella no le gusta, no quiere jugar así, no le cae chistoso y no. Entonces le digo, mira, no puedes solo andar de repente diciéndole a la gente cara de popó. No está bien, no les gusta. Entonces, pero él tenía esa necesidad de jugar ese juego. Entonces le dije, mira, puedes jugarlo conmigo, pero solamente puedes jugarlo cuando es hora de jugarlo. Tampoco puedes estar enojado conmigo y decir cara de popó. Tampoco está bien. Eso no es el juego. Tiene que ser cuando las dos personas quieren jugarlo. Las dos personas tienen que estar de acuerdo. Entonces ya empezamos así y empezó a decir, mami, ¿ya podemos jugar el juego de decirnos nombres feos? Y digo, sí, ya podemos. O no, en este momento no, pero sabes que lo hacemos mientras te baño hoy. ¿Sí? ¿Te parece? Lo hacemos más divertido así, si no tengo ganas en ese momento, ¿no? Y así él va aprendiendo que exacto, sí puede, pero tiene que pedir permiso, los dos tienen que estar de acuerdo. Eso es el consentimiento. No es exacto. algo, ay, solo de salto sexual y no sé qué. No, No, es y algo así importante de toda la vida. sí, y así empieza. Y sí, yo, o sea, que lo piensen mucho las personas que están viendo esto, que si los niños entienden eso desde chiquitos, van a tener un poder increíble en sus propias vidas, en cualquier situación. No van a tan fácilmente caer en situaciones abusivas, sino con sexo. O sea, Sí, digo, no van a aceptar tan fácil relaciones abusivas, no sí. van a estar en un trabajo donde están siendo maltratados. Aprenden a valorarse porque ya saben que valen. Ujú. Y Sí, eso es súper importante. sí, sí. Y quiero clarificar que tampoco es una garantía que nunca sus hijos vayan a estar en una situación de abuso o algo así. Claro que lamentablemente no podemos dar esas garantías nunca, pero sí cuando tienen esas herramientas y ese poder sobre su propio cuerpo, es mucho menos probable que les pase en primer instante. Y segundo, cuando les pasa, si es que les pase, ya tienen más poder y herramientas para poder hablarlo y Claro, saber que no está bien, porque ya claro. han aprendido que tienen que confiar en su cuerpo y que sí es importante cuando ellos no se sienten bien escuchar a su propio cuerpo así. Es mucho, mucho poder. Sí. Qué bonito. Gracias, Julia, por compartir eso.
Es tan importante, tan sencillito, no requiere más que conciencia, creo, y práctica. Estar practicando, practicando, Sí, practicando. sí. Y pensar siempre en otros momentos cuando se puede platicar. Por ejemplo, también en la comida es mucho. Y eso también tiene que ver nuestras actitudes sobre los gustos, también afecta la sexualidad en el futuro. Porque Sí. los adultos, y yo mayormente trabajo con adultos, ¿no? O sea, en mis prácticas de coaching, puro con adultos. Pero yo veo a adultos entonces que tienen esa idea de que, bueno, el sexo tiene que ser así, asá, y así nada más. Pero tienen ganas de otras cosas, de otros elementos, de otros, es que yo realmente necesito primero velas y quiero así, y quiero este tipo de toques y no sé qué, más suave o más duro, o más lo que sea, ¿no? Tienen algo aparte de lo que han leído que es, esto es el sexo, solo así, ¿no? Y todos tenemos así realmente. Nadie va a querer solamente lo que han visto en películas o lo que han leído en novelas, ¿no? Es algo diverso. Es como nuestros gustos con la comida. Ujú. Entonces, todos tenemos gustos diferentes y no quiere decir nada malo ni nada bueno sobre nuestro ser, sobre nuestra personalidad ni nada. Todos tenemos gustos diferentes. Entonces, qué bonito la diversidad. Entonces, podemos Sí, empezar así. Otra vez es cosa de confiar en ellos. ¿No te gusta esto? Ok, está bien. A mí sí me gusta. Y no hablamos mal de los gustos de los demás. Si a tu hermana le gusta esa comida que tú odias, está bien. Tampoco le vas a decir, sí, ¿no? Cosas chiquitas así afectan después a la sí. sexualidad y cómo pensamos las cosas. Y Cosas también de... Ajá, siento que, por ejemplo, si obligas a un niño a comer algo que de verdad odia, pues tampoco ayuda. sí, Es una sí, falta de respeto hacia el niño y estar como poniéndole en una situación donde no tiene el derecho de sentir lo que siente y necesita apagar su propia voluntad a favor de que sea como quiere mamá o papá, yo creo que es súper dañino. sí. Y veo a tantos adultos que sienten que tienen que tener relaciones sexuales bajo de estas circunstancias, aun cuando no quieren, cuando no Sí, tienen ganas, cuando no sí, les gusta, cuando les duele, sí, sí, cuando están realmente sufriendo y sienten que pues tengo que sí, porque por obligación o por amenaza de X, Y, Z, ¿no? Entonces sí, sí, tenemos que pensar en cómo aprendemos que tenemos que hacer así. sí, Uh, no, se siente feo pensarlo así. sí, definitivamente. Una otra cosa que quiero hablar sobre los niños chiquitos es de sus cuerpos y los genitales y sobre eso. Ujú. Porque estoy diciendo que no tienes que hablar del sexo, no tienes que hablar de placeres, todo eso, y sí es. Pero también hemos platicado antes de que los niños en general, los bebés in útero, a partir de allí se toquen en los genitales. Ya han visto en los estudios que desde allí están tocándose en los genitales porque están explorándose y porque se siente bien. ¿No? Cuando están chiquitos y se tocan en sus vulvas o en el pene, es porque están explorando sus cuerpos simplemente y se siente bien. No tiene ningún otro significado feo, no tiene ningún otro como, no hay nada más complejo de eso, sino que, ¿sabes qué? Se siente bien. Sí, Y entonces hemos platicado de dejarlos tocarse, si puedes como respirar y darte cuenta que no es nada malo que se están haciendo mientras ellos mismos están nada más tocándose allí o explorando. Y
que les damos mucho poder cuando no hacemos asco a eso, cuando no les enseñamos a tener vergüenza de eso. Y sí puedes platicarles de que, mira, eso es algo que hacemos solamente en el baño, en nuestro cuarto, en la privacidad, porque tus genitales son algo especial que nadie más toca, solo tú y tener esas pláticas que ya Claro, hemos mencionado anteriormente. Pero eso, tener esa actitud como positiva sobre su propio cuerpo y sobre sus genitales y no hacer que sea algo feo, ya también es otro elemento súper importante que desarrolle que ya siendo adultos pueden disfrutar de su propio cuerpo, porque casi todo el mundo con quien trabajo tiene un elemento de vergüenza, de pena, de sentirse feo sobre sus propios genitales, sí, especialmente las mujeres, especialmente las personas con vulva, porque muchas razones más que no voy a hablar de todo eso hoy, pero sí es también normalizar que tienen genitales y que es algo especial y es algo bonito y es sí. para ellos nada más, pero que sí es algo especial y positivo, no es algo malo, no es algo, es parte de su cuerpo y sí, Sí, te sientes bien cuando te tocas allí. sí, Ok, está sí, muy bien, ve a hacerlo en tu cuarto. exacto. O Es sea, yo especial siento, para ti. sí, y yo creo que es como, por un lado, entender que los genitales son partes del cuerpo y en ese sentido Sí, no tienen nada diferente, sí. pero que sí son más sensibles definitivamente porque están hechos para el placer. Entonces Ujú, hay que aprender a cuidarlos y hay que poder aprender a disfrutarlos también. Pero, y eso es tal vez la gran diferencia, yo recuerdo que mi hijo cuando estaba chiquito y se estaba durmiendo, siempre estaba como jugando así con su cabello, dándole así, ¿no? En la cabeza, porque era muy placentero para él. ujú. Y eso obviamente lo podía hacer en cualquier lugar si tenía sueño. Y no es precisamente lo mismo cuando te tocas los genitales. Y Sí. yo suelo pensar un poco, es como cuando haces pipí o popó, pues vas al Ujú, baño, cierras la ujú. puerta, eso sí es un momento privado para ti. Sí, exacto, Ujú. exacto. Es buena manera de explicarlo y tiene que ver justamente porque sí, igual como hacemos con hacer pipí y pupú, es algo normal, es algo natural, todos tenemos que hacerlo, no lo hacemos en la calle, pues. No. Perfecto, listo, ¿no? Sí, sí. Y Sí, también, sí, justo con eso, si tenemos oportunidad, si ya estamos en el momento de leer un libro juntos sobre la anatomía, de hablar con los niños mientras los bañamos sobre la anatomía, igual hacerlo que está claro que lo que es y no hacerlo con vergüenza. Como di el ejemplo de leer el libro con mi hija y hablaba de todas las partes del cuerpo y sí, su función, pero no decía que el clítoris era para el placer. Y yo, ¿pero cómo? sí, porque no tiene otra función, es la función que tiene. Sí, Sí, entonces aprovechar momentos así cuando hay en esos momentos para claro, decir también que sí, esa es la función reproductiva, pero sí, también se siente bien, ¿no? sí, sí, totalmente. Eso puede hacer muchas cosas en el futuro para sus hijos, para que tengan una vida sexual sana cuando sean adultos, porque eso queremos todos. Queremos que Claro, se cuiden y se protejan y no se hagan las cosas demasiado temprano cuando sean chiquitos, pero no es que ya al cumplir 18 o ya cuando se casen o ya cuando tengan relaciones que están aprobados, ya de repente van a tener una sexualidad muy sana y perfecta y puro, ya perfección entonces. No, claro, tiene que no. aprender. Sí. Wow, gracias, Julia. Se me hace muy, muy completo lo que estás compartiendo. Y no sé si tienes una última cosa que quisieras agregar antes de que cerremos esta plática de hoy. Bueno, ya siento que voy a seguir con lo de siempre, de que todos estos cambios y toda esta
capacidad de poder dar estas herramientas, de poder dar este poder a sus hijos, tiene que empezar con uno mismo. Sí. Nosotros, como los adultos, tenemos que lidiar con muchas cosas que hemos aprendido y muchas cosas que nos han pasado a veces, muchas cosas que los mensajes que se nos meten sí o sí. Entonces, les recomiendo mucho que se den tiempo para reflexionar sobre los mensajes que tienes tú mismo, tú misma, sobre el placer, lo que te Mm, significa el placer y qué beneficios hay con negarte placer. qué buena Cómo pregunta. te ha ayudado eso y cuándo te ha ayudado eso? ¿De qué Sí. forma? ¿Y cómo te sientes cuando sí te das permiso para sentir placer? Y Mm, digo, ¿dónde está el placer? Piensa en tu cuerpo. ¿Dónde te estás negando ese baño largo que te gusta o ese momento de silencio mientras tomas tu tecito en la noche o ese... Hay tantos lugares, tantos momentos para darnos placer. Sin sí, embargo, pasamos tanto tiempo pensando que no merecemos eso, no sí. podemos, no hay tiempo, no hay espacio, no debo, estoy exigiendo demasiado y No me lo merezco. no me lo merezco. Ajá. No, no es cierto. Todos necesitamos a partir de los Sí, bebés. Si los sí, bebés necesitan placer y tacto y estos placeres para sobrevivir, sí, nosotros también. No sí, es nada malo. Piensa en tus mensajes y dónde puedes darte más placer. sí. Ay, gracias, Julia, qué bonito. Y tú me dijiste que la próxima vez vamos a tocar este tema, pero para preadolescentes y adolescentes, ¿no? Más bien, para los papás con preadolescentes y adolescentes. Sí, exactamente. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad, lo aprecio muchísimo. Entonces A nos ti, vemos en un gracias. par de semanas. Sí, Adiós. Gracias por ver luego. esto. Y quiero decir, voy a poner otra vez el enlace con tu contacto, Julia, por si hay personas que quieren coaching individual contigo, recibes y en español muy claramente. Entonces, ahí lo voy a poner aquí abajo Gracias. en el YouTube. Adiós, nos vemos.